La alerta roja nacional por frío extremo continúa vigente y aún no se ha resuelto cuándo se levantará, dijo esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. El jerarca destacó que el plan invierno está atendiendo a un total de 7.500 personas, 4.500 de las cuales utilizan los centros de 24 horas y las otras 3.000 están siendo asistidas en dependencias del MIDES o en los centros de evacuación. Sibila señaló que más allá de la situación coyuntural del invierno, las acciones interinstitucionales del gobierno en esta materia se mantendrán en el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 14 grados a esta hora en una jornada lluviosa y con una advertencia meteorológica amarilla puntual que estamos viendo allí, que está planteando Inumet para algunas zonas bien concretas del país. Habla de una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda, inestable, que está afectando el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes, y destaca Inumet que en zonas de tormentas se podrían registrar lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Inumet va a seguir monitoreando esta situación y va a estar informando, obviamente, ante eventuales cambios. Vemos ahora las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Palmas y Ombúes, entre Limburgo y General Paz. Hay obras de saneamiento. Otro de los puntos complicados, Germán Barbato, entre Mercedes y Colonia, hay un corte total hasta el 4 de agosto. Rocha, entre Carlos Railes y Concepción Arenal, hay obras de saneamiento hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Alejandra Pereira, y la presidenta de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, señalaron que la anterior administración tuvo actitudes que cercenaron el desarrollo de temas de memoria y derechos humanos. El CODICEN y la Dirección General de Enseñanza Secundaria revocaron la sanción impuesta a 15 docentes y los docentes afectados se pronunciaron tras la anulación y manifestaron que fueron objeto de móviles políticos. El presidente Yamandu Orsi visitó el departamento de Colonia y allí destacó la necesidad de que se restituya el presupuesto del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria por la relevancia que tiene para el desarrollo del país. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, le sugirió al presidente Yamandu Orsi no enviar el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia junto con el presupuesto quinquenal. Los trabajadores estatales analizan una nueva propuesta de pautas salariales presentadas por el gobierno tras el rechazo de una primera oferta que planteaba la recuperación salarial a 5 años. El integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, dijo a MBD Noticias que esa organización ve con beneplácito la decisión de no desarrollar el proyecto en Arasatí porque no es el lugar adecuado y porque es extremadamente caro. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, destacó que el plan invierno está atendiendo a un total de 7.500 personas, 4.500 de las cuales utilizan los centros de 24 horas y las otras 3.000 se han incorporado a partir de la alerta roja por frío extremo que sigue vigente. El jerarca destacó que más allá de la situación coyuntural del invierno, las acciones interinstitucionales del gobierno en esta materia se van a mantener en el tiempo. Bueno, sigue con mucha fuerza, ¿no? Estamos tensando, digo yo, siempre todos los recursos del Estado para atender una situación crítica, hablando de derechos y de desarrollo social, la afectación a la dignidad humana que implica la exposición a la situación de calle es algo que a nosotros nos preocupa y lo tenemos en primer lugar de la agenda. Hemos estado trabajando desde el día cero de la gestión en esto. Antes del
inicio del plan invierno ya teníamos una expansión muy grande de cupos, nos llevó a adelantar el plan invierno al 25 de abril, más de 1000 cupos nuevos en centros nocturnos y de contingencia. Tenemos una enorme cantidad de personas en centros de 24 horas, también cerca de 4500, y con la alerta roja dimos un salto a una coordinación interinstitucional superior que nos permite hoy estar dando respuesta, además de las 4500 personas que están en el sistema de forma permanente, a cerca de 3000 personas que están siendo atendidas entre los centros del Ministerio de Desarrollo Social y los centros de evacuados. Así que lo evaluamos como un paso adelante en una situación muy complicada. No es una respuesta perfecta, hay que seguir trabajando mucho y ese trabajo va a requerir de creatividad, ¿no? Por eso también ponemos en valor, y en esta actividad fue importante escucharlo, también algunas personas lo ponían en valor, proyectos como Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que es un proyecto nuevo que estamos implementando desde antes de la alerta, que implica la generación de espacios comunitarios donde recibir a las personas en situación de calle, duplas que salen al territorio a buscar a las personas en situación de calle, con un componente técnico y un componente de agente comunitario, trabajando, planteando propuestas socioeducativas, sociolaborales, y no solamente quedándonos en la respuesta a la emergencia, que es algo muy importante, pero no es suficiente. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Alejandra Pereira, y la presidenta de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, señalaron hoy que la anterior administración tuvo actitudes que cercenaron el desarrollo de temas de memoria y derechos humanos. Las dirigentes señalaron que hoy, que se recuerda el Día de las Personas Detenidas Desaparecidas de la Enseñanza, es un día de reflexión, y anunciaron que desde la hora 17 habrá paro de los docentes de Montevideo para participar de las actividades que se van a desarrollar en la ex Terminal Goes. Es un momento de reflexión también en las escuelas a partir de que se incorporó en el programa en la parte de derechos humanos. Y el maestro Julio Castro, ahora que se están conmemorando los 80 años de las misiones pedagógicas, fue un maestro misionero, fue un periodista, fue un maestro muy cercano a las comunidades educativas, y además fue de los que conmemoró y conformó nuestra federación, que nace en 1945. Sabemos que en las escuelas esto es importante, de que se trabaje con los cuidados necesarios, pero sí que se entienda que fue un momento del Uruguay donde no habían garantías del Estado. En el mismo sentido se expresó Camila Menchaca, dirigente de ADES Montevideo, quien dijo que en la pasada administración hubo un ojo puesto sobre lo que hacían los docentes en temas de memoria. Lamentablemente tuvimos un montón de actitudes por parte de distintas autoridades y mandos medios que de alguna manera cercenaron la posibilidad de desarrollo de estos temas, de trabajo, de visitas hacia determinados lugares, sitios de memoria, el propio Museo de la Memoria, que generaron un montón de trabas, más que de forma directa decir no se puede. Cada vez que se incentivaba algún tipo de actividad de este tipo, fue complejo para los gremios estudiantiles, que se les quitaron sus carteleras en muchas oportunidades. Lo que dice Camila en referencia a lo que nos pasó en el gobierno saliente, existía sí un mayor control desde los contenidos que se estaban trabajando. Por eso yo decía con los cuidados necesarios, y cuando me refería con los cuidados necesarios es porque a veces las familias llegan, a veces por desconocimiento, con alguna denuncia a las inspecciones. Y hoy la dirección actual de primaria ha salido hasta públicamente con un video dando la libertad de cátedra, por lo cual se garantiza que con la profesionalización que tiene un maestro y el aterrizaje de los contenidos de acuerdo a los grados, ¿no? Se pueda trabajar con total tranquilidad los contenidos sobre el tema memoria. La convocatoria de la coordinadora 1 de agosto es a participar en una jornada de encuentro hoy viernes 1 de agosto a las 18 horas en la Plaza Ex Terminal Goes bajo la consigna Nuestra memoria sostiene la lucha de ayer y de hoy. El CODICEN y la Dirección General de Enseñanza Secundaria revocaron la sanción impuesta a 15 docentes, y los profesores afectados se pronunciaron tras la anulación y manifestaron que fueron objeto de móviles políticos. Hoy yo me animo a salir nuevamente, ¿sí?, a hablar con todos, para contarles que lo que nos llena de alegría es poder, ¿sí?, poder volver a trabajar, ¿sí?, haciendo uso de nuestro derecho al trabajo y a la libertad de expresión, y confirmando, ¿sí?, que no estábamos cometiendo una falta, ¿sí?, sino que simplemente fuimos objetos
políticos, para tratar de sembrar una estrategia de miedo, ¿sí?, frente a la transformación educativa que se implementó después. Si hubiese sido bueno, a ver, no soy perfecta, me puedo haber equivocado en algo, etcétera, etcétera, en mi trabajo, y bueno, y soy sancionada por eso, bueno, uno lo asumirá y tratará de mejorar, pero en este caso era simplemente un móvil político. Era dar una señal clara a todos los sindicatos, ¿sí?, de la política que este gobierno, el gobierno anterior, tenía pensado llevar adelante. Y la coordinadora de gremios de estudiantes de enseñanza secundaria del área metropolitana se reunió con el director general de Educación Secundaria, Manuel Oronio, y además con la subdirectora Sandra Peña. Camilo Centenacho, que es el vocero de la coordinadora estudiantil, valoró que las autoridades los recibieran y mencionó al presupuesto como un tema central en la conversación. Además, adelantó que se van a reunir nuevamente el próximo 26 de agosto. Fue una invitación que nos llegó a través de, bueno, nosotros hicimos un encuentro nacional de estudiantes y bueno, un poco a través de esas actividades que llegó esta posibilidad de hacer esta reunión. Algunos de los temas como más principales de los que hablamos, mencionamos un poco lo que fue la reforma educativa, lo que fue, bueno, en la inminencia del presupuesto mencionamos, pudimos conversar un poco sobre eso, se pudieron hablar de los protocolos, de lo que es la participación estudiantil, del lugar que nosotros vamos a tener en nuestra nueva gestión. Bueno, en el presupuesto es como que logramos hacer algunas pequeñas proyecciones de qué se podría apostar. Obviamente eso por ahora no se puede saber, tendríamos que estar esperando hasta que se empezara a discutir por ahí por el 30 de agosto, pero en realidad, bueno, se habló un poco de aumentar los cargos de docencia indirecta, de hablar un poco de lo que es el equipo multidisciplinario. Después, por parte de la reforma educativa, bueno, se están teniendo distintas instancias, obviamente, con el colectivo técnico docente. A nosotros también se está a tener en cuenta, vamos a tener más instancias, eso es muy importante, se nos está dando la oportunidad de tener instancias nuevas. Eso para nosotros es muy valorable porque además no es algo que nos pase muy comúnmente. Esto en gobiernos anteriores la verdad que no nos sucedió. Eso es una realidad y ahora ya se nos pactó una fecha nueva para poder seguir discutiendo. Entre las primeras prioridades que ellos mencionaron para mí fue justamente este tema de faltan muchos cargos y faltan muchos lugares que hay que ocupar. También, bueno, se habló de las becas. Las becas son una situación primaria. Se quiere llegar a tener, creo que hasta 75.000 becas para final de este periodo. Tema de becas alimenticias, que hay liceos en donde no se están llegando y hay un montón de docentes que hay un montón de alumnos que están necesitando tener ese derecho, que es algo que nos corresponde a nosotros, de que no podemos educarnos con la panza vacía. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa reveló un aumento de opiniones conservadoras respecto a la igualdad de género, esto entre estudiantes de educación media. Un estudio que compara los resultados obtenidos en el año 2018 con los del 2022 registra que creció el porcentaje de alumnos de 9º grado que están de acuerdo con afirmaciones como las mujeres son las que deben ocuparse de limpiar y cocinar y que los varones son mejores líderes políticos que las mujeres. Esta situación, digamos, resulta a todas luces preocupante, se observa con mayor fuerza entre los varones, se observa con mayor fuerza entre los varones de 16 o más años y en una mirada más territorial se observa con mayor fuerza este deterioro en los varones que viven más allá de Montevideo, Canelones y San José. La disminución de la empatía, el descenso del sentido de pertenencia en este caso, a los liceos o las escuelas técnicas, esa sensación de que son como lugares de paso, donde no se trabaja a fondo esto de pertenecer, de lo colectivo, ¿verdad? De forjar comunidad. Y la sensación creciente de inseguridad son factores que se observan en este y en varios estudios. Creemos, aunque esto sí es como una hipótesis, que el uso, digamos, de las redes sociales que evitan el vínculo cara a cara, también es un factor que ha ayudado al desfavorecimiento. La educación formal tiene un rol preponderante, tiene que asumir el compromiso de abordar estos temas.
El presidente Yamandu Orsi visitó el departamento de Colonia y allí destacó la necesidad de que se restituya el presupuesto del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria por la relevancia que tiene para el desarrollo de nuestro país. Orsi también hizo referencia a la negociación con el Congreso de Intendentes que posibilitó el acuerdo por los fondos de desarrollo para los gobiernos departamentales. Más que nada lo que prima es la política o la alta política. Estamos de repente acostumbrados a discusiones de política que de repente no aporta mucho. Esto era no solo un tema de plata, sino un tema de concepto. Cómo el Uruguay reparte los recursos y cómo el Uruguay distribuye y a qué se comprometen los gobiernos subnacionales. Y eso yo creo que es un avance que es de largo aliento, que viene de años atrás, pero que no se puede detener, y agradezco a los intendentes que me lo recuerden permanentemente. El presidente Orsi se refirió al presupuesto y la importancia de restablecer los fondos para la investigación e innovación, entre otros organismos, en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Obviamente hay restricciones económicas, fiscales, pero cuando hay tanta gente con entusiasmo y tanta cabeza pensando el cómo, nosotros con el tema de línea lo venimos diciendo hace tiempo. El gobierno nacional por lo menos tiene que darle lo que se ha comprometido y lo que está establecido que le tiene que aportar. Cuando el año pasado se frenaron los recursos de rentas generales a línea, evidentemente ahí se generó un problema y una dificultad. Nosotros estamos queriendo resolver eso que quedó para atrás, pero sabemos que históricamente la necesidad de línea es mayor. Porque además uno analiza las pérdidas que el Uruguay tiene, por ejemplo, en enfermedades de animales o lo que implica problemas como el de la garrapata, por ejemplo, en la ganadería. Cuando tú ves lo que se pierde y lo que se puede ganar, yo creo que no es gastar sino invertir. Así que vamos a apostar a invertir mucho, no sé si lo suficiente, en innovación y tecnología. Y en medio de esta recorrida, el presidente Yamandu Orsi reafirmó que no está en la agenda del gobierno la creación de un impuesto al 1% más rico de la población, como propone el PIT-CNT. Orsi dijo que una cosa es lo que se discute a nivel mundial de los súper ricos, a los que Uruguay no los ve pasar ni por avión, y otra cosa es pensar en nuevos tributos aquí, en nuestro país. Vamos a recibir ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado. Está en la residencia del embajador chino. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Rosina, un gusto saludarte. El 98º aniversario de la fundación del Ejército Popular Nacional de China, una recepción justamente en la embajada de este país, y entre los presentes está la ministra de Defensa, Sandra Lasso, a quien aprovecho a primero agradecerle estos minutos y consultarle. Bueno, China es el principal socio comercial desde hace más de 10 años con Uruguay, pero ¿qué es de la relación a nivel de defensa entre ambos países? Primero que nada, estamos cumpliendo con algo más que protocolo. Llevamos ya muchos años de amistad que trasciende los acuerdos de defensa, que trasciende otro tipo de acuerdos comerciales. Obviamente que es un socio importante, estratégico para nuestro país en materia comercial. Pero estamos aquí también porque yo lo que puedo hablar es después de lo que fue la recuperación de la democracia en nuestro país, donde se retoman, creo que, lazos afectivos, históricos, importantes con la República Popular China, y en este caso en materia de defensa siempre están abiertos. Obviamente que hay un espacio geopolítico que siempre también está presente y juega en esto, pero nosotros tenemos la gran tranquilidad de conciencia de que todos aquellos intercambios que podamos hacer con la República Popular China tienen que ver con un punto de partida. Y ese punto de partida es el pensamiento que tanto ha instalado el presidente chino Xi Jinping a la hora de hablar de la comunidad de destino, a la hora de hablar también de lo que es el camino de la franja y la ruta, hablando en materia comercial, y lo que son los lazos de nuestra política exterior, que es mantener amistad y lazos con todos los países del mundo. Uruguay no tiene el concepto de naciones enemigas, por lo tanto, en eso nos basamos también en materia de defensa.
porque entendemos además que así como existe lo que muchas veces se dan llamar como milagro chino, que nosotros creemos que no es más que el producto del trabajo y el producto de la planificación estratégica de cómo sacar adelante una nación que tiene una historia riquísima, milenaria, y que logra salir adelante, pero además con un pensamiento de apertura al mundo y de estrechar lazos desde ese punto de vista. Cada nación tiene el derecho y la autodeterminación para elegir las formas de gobierno que se da, y en eso está Uruguay también comprometido. Uruguay tiene lazos de todo tipo con todo tipo de nación, y en eso vamos a continuar. Y en ese sentido, ministra, de la relación bilateral, ¿usted tiene previsto una visita este año a una cumbre de ministros de defensa en China? Sí, efectivamente, nosotros ya hemos participado de varias reuniones a lo largo de estos últimos 20 años de carácter político, reuniones de alto nivel con partidos políticos del mundo. También hemos estado prácticamente en todas las regiones de la República Popular China, y vamos a ir y acudir a esa invitación que va a ser en el mes de septiembre, a esta cumbre que se da, que también es de alto nivel, y donde siempre retornamos con noticias que no hacen más que estrechar los lazos que tenemos con esta nación amiga. Muchas gracias por estos minutos, muy amables. Gracias a ustedes, como siempre. Rosina era la ministra de Defensa Sandra Lasso, aquí en la recepción por el 98º aniversario de la fundación del Ejército de Liberación Popular de China. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó la importancia de la investigación en el sector agropecuario y valoró la visita del presidente Orsi a la sede de Línea ayer en Colonia, porque dijo que agrega visibilidad a un trabajo que la ciudadanía no suele conocer en profundidad. En ese contexto abogó por potenciar la institucionalidad agropecuaria, que consideró muy buena acá en Uruguay. Esto, como nosotros en clave de Línea, son fundamentales. Yo creo que los ciudadanos en general no tenemos idea de la importancia que tienen estos establecimientos, que aparte de la investigación lo que terminan haciendo es agregando valor a nuestros productos exportables. Cuando uno dice exportamos carne, esto es la primarización de la economía, no es verdad. Pero para vos agregarle valor, desde el punto de vista genético, de calidad y demás, precisás este tipo de institutos. Dentro de un rato vamos a ver qué se está haciendo con la mosca, con la garrapata. Son todas cosas que no son de dominio público, pero que están ahí, que se ven poco, y entonces me parece que es muy bueno visitarlo por parte nuestra, que el presidente de la República se haga presente. Así que la verdad que estamos muy contentos y tratando de trasladar a la ciudadanía la importancia de que tengan los recursos para la investigación. El INIA cuenta con 149 investigadores. Fue creado en 1989 con el objetivo de generar, adaptar y transferir tecnologías y conocimientos que respondan a las necesidades y a la realidad del sector agropecuario. Gestiona 5 estaciones experimentales: La Estanzuela, Las Brujas, Salto Grande, Tacuarembó y 33. La Estanzuela es la más antigua y ocupa 1.300 hectáreas, donde se alternan 3 unidades de producción y campos experimentales. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, le sugirió al presidente Yamandu Orsi no enviar el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia junto con el presupuesto quinquenal. No obstante, el jerarca insistió en que avanzar en esta propuesta es parte de los 63 compromisos asumidos por el Frente Amplio con la ciudadanía en la campaña electoral. Lo que le sugería al presidente que no enviara en la ley de presupuesto la creación del ministerio, porque las leyes de presupuesto tienen procesos de discusión muy acotados, tiempos acotados y se discuten muchos temas. Entonces nosotros creemos que este es un tema que se tiene que mandar un proyecto de ley aparte y que evidentemente que tenga la maduración y la discusión suficiente en el Parlamento como para que su aprobación no esté atada al cumplimiento de determinados plazos. Para el gobierno es una obligación y es un compromiso asumido ante la ciudadanía, porque está en nuestro plan de gobierno y es una de las 63 prioridades. Nosotros creemos que el debate tiene que ser un debate conceptual, que ese debate se va a dar. Yo creo que finalmente se va a dar con altura y que bueno, cada uno expondrá sus argumentos y el Parlamento decidirá.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de la fortaleza de nuestros argumentos. Como le decía hoy, perdón, no estamos inventando la rueda. De hecho, en las 10 democracias con mejores índices de Estado de Derecho existe el Ministerio de Justicia y prácticamente existen en el mundo entero. No estamos inventando algo raro o estrafalario, estamos tratando de instrumentar un mecanismo que obviamente apoye o ayude al funcionamiento de la justicia y al acceso a los derechos humanos. La prioridad del Poder Ejecutivo es elaborar y remitir el proyecto tal como los habíamos comprometido. Y obviamente vamos a impulsar el debate parlamentario para que la discusión y la aprobación sea cuanto antes. Recibimos ahora a nuestra periodista Abril Mederos. Está en el Ministerio de Trabajo. Hay gran preocupación en los y las trabajadoras del sector lácteo por algunas medidas que se están tomando por parte de empresas. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, más precisamente en la sede de la Dirección Nacional del Trabajo, porque estamos a unos minutos de que comience una nueva instancia tripartita en el marco de lo que es el conflicto de la empresa lechera Conaprole, justamente luego de la ratificación de la empresa de que se va a cerrar la planta ubicada en Rivera. Están convocados los integrantes de la empresa y también la Asociación de Empleados de Conaprole. Estamos con su presidente Enrique Méndez, a quien ya saludamos. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué es lo que van a plantear aquí luego de este cierre que ya se ratificó? Bueno, lo primero, estamos convocados por la Dirección Nacional de Trabajo, a través de la directora de Trabajo, a una instancia nuevamente, por lo así trasladado, de intento de acercamiento de las partes. Sobre la mesa estaba instalada la necesidad de que las partes llegáramos al día de hoy sin acciones de medidas resueltas y obviamente la solicitud a Conaprole de que debía también en ese sentido dejar en suspenso lo que es el cierre, pero tú lo acabas de trasladar, las salidas públicas de diferentes actores, representantes de la empresa, ratifican un día tras otro la intención del cierre de la planta hacia el 31 de octubre. Bueno, en base a esto es que nosotros concurrimos y venimos el día de hoy y esperando poder tener una instancia en la que se pueda discutir efectivamente, tal como fue planteado el primer día, poder trabajar sobre diferentes expectativas que permitan el funcionamiento de la planta y mejorar las condiciones del propio funcionamiento, incluso a pesar de que seguimos insistiendo, los números presentados al Instituto Cuesta Duarte demuestran que es una planta que se encuentra rentable, que tiene rentabilidad por venta de la leche fresca, que tiene rentabilidad por venta de los subproductos que se reparten en el norte, que a la misma vez hemos hecho una serie de planteos al Instituto Nacional de Colonización, a la ANEP por la leche que va a las escuelas, directamente también así a diferentes aspectos del Poder Ejecutivo en torno a acciones vinculados a plantas industriales en el norte y en frontera, que sería importante tener algunas acciones a nivel de estatal también para fortalecer y fomentar las inversiones en estos lugares geográficos, y donde el día de mañana incluso vamos a estar participando también así la próxima semana quise decir, vamos a estar participando así también en la Comisión de Frontera del Parlamento, donde hemos sido convocados. Méndez, para la semana que viene hay dispuestas varias medidas en relación a este tema, sobre todo esta movilización que se va a estar realizando este jueves. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, nosotros, de no revertirse esta situación de lo que sigue siendo el cierre de la planta de Rivera, nosotros venimos planteando una serie de un plan de acción que se viene llevando adelante. El día jueves vamos a estar realizando un paro a nivel de todo Conaprole, también una movilización que va a ser a nivel de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, junto al PIT-CNT departamental allá en Rivera, junto a actores sociales, actores departamentales que en el marco del consenso por la defensa del desarrollo industrial, de la planta industrial en el departamento se han planteado, y bueno, vamos a estar realizando una movilización en defensa de la planta. Nosotros estamos diciendo con claridad, es importante acá poner el pienso bien claro. Primero,
que se continúe diciendo que están dadas las condiciones para que los puestos de trabajo se sostengan y se defiendan a nivel de los de la propia empresa, ahí hay que poner una cuestión sobre la mesa. Primero, que nadie le garantiza a ningún trabajador y trabajadora que su pareja va a tener el trabajo que tiene en Rivera a 400 kilómetros ahora, donde le está pidiendo Conaprole que se vaya, que su casa la tiene allá, su vida la tiene allá y obviamente al lugar donde le pretenden que se mude no tiene esas condiciones. Segundo, otra cuestión es que es la última planta del norte del país que nosotros tenemos, planta industrial. Entonces, acá lo que tienen que estar diciendo ¿es coherente que una cooperativa, es coherente que una empresa que surgió por una ley y que tiene aporte del Estado de forma constante a lo largo de la historia, tome una decisión de cerrar una planta rentable, a pesar de tener todavía un buen pasar económico con rentabilidades superiores a los 93 millones de dólares de sus ganancias en lo largo del último año? Bueno, ahí lo que nosotros decimos es, si efectivamente se está de acuerdo con esto, hay que decir qué es lo que queremos del norte de nuestro país. O pretendemos que al norte del Río Negro efectivamente la gente se tenga que terminar mudando todo para el área metropolitana y lo dejamos en manos de 10 latifundistas el norte del país. Para nosotros no lo compartimos bajo ningún concepto y el desarrollo industrial tiene que ser a lo largo y ancho de todo el país y Conaprole tiene las condiciones para sostener esta planta que es rentable y que tiene que seguir invirtiendo en la misma y mejorarla en sí misma. Muchísimas gracias. La palabra de Enrique Méndez, presidente del sindicato de Conaprole. De cara a esta reunión estaremos siguiendo cómo finaliza esta instancia y qué sucede finalmente con esta planta en Rivera que está previsto su cierre. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. Volvemos con Eduardo Delgado, nuestro periodista está a esta hora en la residencia del embajador chino. Adelante, Eduardo. Hola Rosina, seguimos aquí en la recepción por el 98º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación de China y estoy con el embajador de ese país, con Wang Yasong. Bueno, un país que desde hace más de 10 años es el principal socio comercial de Uruguay. Pero señor embajador, ¿cómo califica las relaciones bilaterales China-Uruguay? Sí, excelente. Yo siempre describo nuestras relaciones bilaterales como un modelo de coexistencia amistosa entre diferentes ideologías, un modelo de cooperación económico, ganar-ganar entre economías de diferentes tamaños, así como modelo de intercambio cultural entre diferentes civilizaciones. Y en los 37 años transcurridos después del establecimiento de las relaciones diplomáticas, siempre desarrollan muy felizmente y las confianzas recíprocas se profundizan. Hoy es un consenso de todos los partidos de Uruguay profundizar aún más las relaciones y cooperaciones con China. Y en ese sentido parece haber una intención de ambos gobiernos justamente de que trascender las relaciones, no solo lo comercial, sino, por ejemplo, como usted decía, lo cultural, avanzado, por ejemplo, en la relación con la Universidad de la República. Sí. En realidad, nuestra asociación estratégica integral está formado por muchos campos, no solamente la cooperación económica, sino también colaboraciones en el escenario internacional, por ejemplo, en la ONU, así como en otros aspectos culturales, ciencia tecnológica. Esta mañana acabo de participar en la inauguración de un nuevo laboratorio conjunto, que se llama Centro de Desarrollo Sostenible Alimentario, Chino, América Latina, sucursal Uruguay. Porque es una iniciativa después de la cuarta conferencia ministerial Foro Chino-CELAC, para establecer el centro en cada uno de los países de América Latina y en China. Y Uruguay es uno de los primeros 3 países que establecen un subcentro innovadora. Y esta mañana acabamos de inaugurar. Yo creo que este tipo de cooperaciones científicas también ayuda no solamente a poner en pleno juego las ventajas de ambas partes en el desarrollo científico sofisticado, sino también intercambio. Aprovechamos esta plataforma para
promover los intercambios académicos, formación de los científicos tecnológicos. Lo más importante es que aprovechemos estos estudios científicos para apoyar nuestras cooperaciones económicas. Y ya que mencionó el foro China-CELAC, es uno de los lugares de encuentro más importantes de la región con China. ¿La intención de su gobierno es profundizar en esta relación con el continente? Sí. Como todo el mundo sabe que el mayo pasado en China se celebró muy exitosamente la cuarta conferencia ministerial, el foro chino-CELAC, en la cual nuestro presidente hizo una importante intervención en la inauguración, promoviendo iniciativas de promover 5 programas de cooperaciones entre China y América Latina y el Caribe. Yo creo que es una oportunidad excelente para profundizar aún más nuestras cooperaciones, porque China y América Latina hoy día ya es un socio económico con un nivel de cooperación muy alto, ¿no? Yo calculo anualmente nuestro intercambio comercial puede llegar a cerca de 500.000 millones de dólares. Y por último, embajador, en los 5 años que van de este gobierno, ha habido visitas de ministros de China y también de ministros uruguayos a su país. ¿Está previsto ya alguna fecha tentativa de una visita de Yamandu Orsi o hay la chance de que el presidente Xi visite la región y en ese sentido llegue a Uruguay? Nosotros estamos promoviendo, porque estas cooperaciones siempre están pasando en una confianza política que se necesitan por las visitas recíprocas de alto nivel para fomentar aún más, ¿no? El presidente Orsi había expresado la intención de visitar China en el primer año de su mandato y estamos coordinando con la parte china para una fecha, ¿no? Hasta el momento todavía no tenemos una fecha firmada, pero yo creo que esta visita seguramente va contribuirá aún más, ¿no? Para profundizar nuestras cooperaciones que benefician tanto a ambos pueblos. Gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Rosina, eran las palabras del embajador de China, Wang Yasong, aquí en la recepción que se viene realizando en este momento. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Otros temas: no hay conformidad con la pauta salarial presentada por el Poder Ejecutivo para los trabajadores públicos, luego de una primera propuesta del gobierno donde la recuperación salarial se planteaba 5 años, se presentó otra a 2 años que va a ser ahora analizada, según dijo José Lorenzo López, el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Era una propuesta que establecía, digamos, un convenio a 5 años donde recién en el último año podíamos llegar a empatar, digamos, a que el salario real se pudiera completar. Evidentemente eso no satisfacía para nada, por lo tanto rechazamos esa propuesta. Se hicieron un par de cuartos intermedios en la propia reunión. Y a lo último apareció una propuesta que, si bien no es todavía, digamos, aceptable para nosotros, bueno, vamos a analizarla, la van a pasar por escrito en la tarde de hoy y la vamos a analizar en las diferentes ramas de actividad, que lo que plantea básicamente es una fórmula parecida a la del principio, pero que establece un periodo de recuperación del salario a 2 años. De todas maneras, eso no es lo que nosotros pedíamos, no tiene esta propuesta ningún componente de crecimiento del salario ni de la masa salarial. Nosotros planteamos eso y bueno, en la segunda propuesta aparece ahí algunos complementos, digamos, que podrían llegar a mejorar la propuesta del Poder Ejecutivo, que tienen que ver básicamente con la derogación del decreto 310, que es el que limita el ingreso de personal al Estado. Eso nos permitiría a los trabajadores, a los diferentes organismos, poder ingresar más personal, que era una de las cuestiones por las cuales nosotros habíamos planteado en nuestra plataforma. Última
último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y es momento de recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar para compartir con ustedes la columna de información internacional. Bienvenido, Ale. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Bueno, hay muchísimas cosas. A manera de adelanto nada más, el Fondo Monetario Internacional le otorgó finalmente en las últimas horas ese préstamo de 2.000 millones de dólares al gobierno argentino. Están pasando un montón de cosas, pero nos vamos a detener concretamente en dos acontecimientos que se han desarrollado este fin de semana y uno de ellos que en algunos minutos nada más también va a tener un desenlace, que es la condena que le va a caber al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Ya vamos a hablar de eso. Arranquemos por Brasil, que ha tenido una semana muy intensa en su enfrentamiento con los Estados Unidos, diplomático naturalmente por ahora y comercial, porque como se sabe el gobierno del presidente Donald Trump decidió aplicarle a partir de la semana próxima aranceles del 50% al gobierno brasileño, pero además, y de hecho fue pronunciado en estos términos, se ha hecho referencia a la situación procesal del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta y quien en los últimos días también ha tenido un traspié importante desde el punto de vista judicial, bueno, un proceso por golpe de Estado, como se sabe, por aquella intentona golpista, pero sobre todo por el plan que existía, no solamente para impedir el acceso de Lula da Silva al poder, de asesinar al presidente brasileño, al vicepresidente Geraldo Alckmin, también al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Y esta es una de las piedras en el zapato de esta cuestión, la situación de Alexandre de Moraes, quien esta semana también fue sancionado una vez más, ya se le había quitado la visa a él y a toda su familia para ingresar a Estados Unidos, con la ley Magnitsky. Esta ley que aplica a Estados Unidos hacia gobernantes y dirigentes políticos que cometan violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, le ha cabido al juez del Supremo Tribunal Federal en el entendido de que algunas de sus acciones han tenido repercusiones a través de lo que se considera la cohesión, coartar la libertad de prensa, y esa es una de las razones, aunque un poco traída de los pelos. Hay que pensar que en esta ley Magnitsky están también otras personalidades como el presidente venezolano Nicolás Maduro o el líder norcoreano Kim Jong-un, quien también entra dentro de esta categoría para el gobierno de Estados Unidos. Esta presión, que ha sido interpretada de neocolonialismo por el ex canciller y asesor presidencial Celso Amorim, quien ha llevado al ministro de Economía brasileño Fernando Haddad a expresar que esto se va a plantear en los foros internacionales comerciales y que también esto hace que Brasil se acerque mucho más a los BRICS, tiene justamente, bueno, este trasfondo político injerencista. De hecho, en las últimas horas, hace 2 días nada más, se reunieron en forma sorpresiva, sin ningún protocolo, el canciller brasileño Mauro Vieira con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, jefe de la diplomacia, para analizar esta situación que atraviesan los dos países y que es muy compleja. De todas maneras, Brasil ha dicho que no se va a doblegar, eso lo dijo el propio canciller brasileño, ante las presiones de Estados Unidos, y que va a recurrir obviamente a todas las instancias internacionales para protestar por esta decisión, pero también que lo que va a hacer Brasil es rever toda su política económica y ver hasta qué punto va a seguir dependiendo del comercio con Estados Unidos, que según Haddad no le va a afectar tanto. Y ahora nos vamos a lo de Colombia. A las 2 de la tarde, la jueza Sandra Heredia va a dar a conocer la condena que le cabe al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un hecho que es histórico, porque es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado. Aquí también hubo injerencia y referencias al caso por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, con respecto a esta situación que motivó una respuesta contundente y dura del presidente Gustavo Petro de que la justicia colombiana decide por sí sola y que no necesita de presiones extranjeras. Álvaro Uribe Vélez está acusado de soborno a personas vinculadas con las autodefensas de Colombia, de ultraderecha, grupos paramilitares y también por otros delitos, aunque este caso se arrastra desde hace ya unos 13 años, cuando el diputado Iván Cepeda
planteó justamente el nexo que existía entre Álvaro Uribe Vélez y las autodefensas de Colombia en un momento donde la guerra tenía una intensidad importante, sobre todo con el accionar de estos grupos paramilitares de derecha contra las guerrillas de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional y el apoyo del ejército colombiano en algunos casos. Hay que recordar que Álvaro Uribe Vélez es un hombre muy poderoso, que es el líder del partido que fundó el Centro Democrático, y detrás de él se aglutina toda la derecha colombiana que ha estado justamente, bueno, poniendo el grito en el cielo por esta situación procesal que llevó muchísimo tiempo y pruebas y que ha hecho que ahora el presidente Álvaro Uribe enfrente esta situación. Hay tres posibilidades: que vaya a la cárcel, que se quede en su casa o, en fin, que exista otro tipo de pena para el presidente, algo que vamos a saber, mejor dicho, el expresidente, algo que vamos a saber a partir de las 4 de la tarde, hora uruguaya, a las 2, cuando la justicia colombiana se pronuncie sobre este hecho histórico. Esto y mucho más vamos a tener en la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias, Ale. Como tú decís, vamos a estar desarrollando todo esto en nuestra edición central, que será hoy a las 18:30 horas. Y luego tenemos la opción del próximo domingo a las 19 horas con Josema Caraballo, y el lunes tempranito a las 8 con la presencia de Pilar Teijeiro. Volvemos más tarde. Que pasen muy bien. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Alejandra Pereira, y la presidenta de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, señalaron que la anterior administración tuvo actitudes que cercenaron el desarrollo de temas de memoria y derechos humanos. El CODICEN y la Dirección General de Enseñanza Secundaria revocaron la sanción impuesta a 15 docentes, y los docentes afectados se pronunciaron tras la anulación y manifestaron que fueron objeto de móviles políticos. El presidente Yamandu Orsi visitó el departamento de Colonia y allí destacó la necesidad de que se restituya el presupuesto del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria por la relevancia que tiene para el desarrollo del país. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, le sugirió al presidente Yamandu Orsi no enviar el proyecto de ley de creación del Ministerio de Justicia junto con el presupuesto quinquenal. Los trabajadores estatales analizan una nueva propuesta de pautas salariales presentadas por el gobierno tras el rechazo de una primera oferta que planteaba la recuperación salarial a 5 años. El integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas, dijo a MBD Noticias que esa organización ve con beneplácito la decisión de no desarrollar el proyecto en Arasatí porque no es el lugar adecuado y porque es extremadamente caro. La alerta roja nacional por frío extremo continúa vigente y aún no se ha resuelto cuándo se levantará, dijo esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. El jerarca destacó que el plan invierno está atendiendo a un total de 7.500 personas, 4.500 de las cuales utilizan los centros de 24 horas y las otras 3.000 están siendo asistidas en dependencias del MIDES o en los centros de evacuación.